El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: El que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado las lecturas del Antiguo Testamento que nos han ido conduciendo hasta el Nuevo Testamento, cómo Dios iba obrando la salvación en el tiempo, en las distintas circunstancias, pero en el Antiguo Testamento eran anuncios de lo que tenía que venir. Y el día más solemne Jesús en pie gritaba: El que tenga sed, que venga a mí. Para buscar el agua hay que tener sed. Por eso muchas veces hay que provocar primero la sed. Si no llegamos a tener sed, no anhelaremos el agua. El que se cree que está satisfecho con las cosas de este mundo no necesita el Espíritu Santo, no siente necesidad, no está sediento de Dios. Por eso tiene que pasar una situación que le haga sentir hambre y sed de Dios. Y entonces buscará, y de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, para poder recibir sus dones, sus gracias, para poder dar frutos, para merecer algún carisma. Hace falta ser muy delicado con el Espíritu Santo. Allá, en la lectura que hemos escuchado del Éxodo, fíjense, Moisés subió hacia Dios y Moisés hablaba con Dios y el pueblo escuchaba un resonar, unas trompetas. Aquello era una tormenta, una trompeta que les daba miedo y pánico. Y era el mismo Dios el que estaba hablando con Moisés que con el pueblo. Pero hay una diferencia. El pueblo lo escuchaba como un tronar y Moisés lo entendía todo. La diferente disposición que cada uno tiene, así le dará la capacidad de escuchar. Como el pueblo no quería cambiar de actitud, le dijo a Moisés que no nos hable Dios. Por eso, para poder recibir el Espíritu hace falta
la pureza de conciencia, la limpieza de corazón, el no tener pecado. Y como mañana es día de retiro y mañana tendremos más tiempo para hablar, hoy brevemente voy a hablar algo sobre el pecado contra el Espíritu Santo. En el Evangelio, en San Mateo, en San Marcos y en San Lucas, nos habla de ciertos pecados contra el Espíritu Santo que no serán perdonados en este mundo ni en el otro. ¿Qué clase de pecados son esos? Entonces, voy a empezar a poner el parche antes de que salga el grano. Primero, la Iglesia tiene potestad para perdonar todos los pecados. No hay pecado, por grave que sea, que no pueda ser perdonado. Jesús dice en el Evangelio que el que peca contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. ¿Estamos diciendo lo contrario que dice Jesús? No. Aparentemente es una contradicción. Pues Jesús dice que el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Y Jesús le dio el poder a los apóstoles para ir y perdonar los pecados, de tal manera que le dio un poder de perdonar todos los pecados, por más graves que sean. La Iglesia tiene el poder de perdonarlos. Entonces, en este dilema, ¿cuál es la solución? Vamos a empezar. Los pecados contra el Espíritu Santo son aquellos que se cometen con refinada malicia, desprecio formal de los dones sobrenaturales que nos retraerían directamente del pecado. El pecado contra el Espíritu Santo es un pecado que tiene una malicia especial. Y cuando se desprecia, hemos dicho formal, desprecio formal, es decir, con conciencia y voluntad, rechazando precisamente eso, los dones sobrenaturales que le retraerían del pecado, estos son los que se llaman los pecados contra el Espíritu Santo. Explico esto. Vamos a ver. El desprecio formal de los dones sobrenaturales que nos retraerían del pecado, ¿qué son? Directamente del pecado. Es que si le rezo a Dios, si le pido, yo sé que no voy a poder acometer el pecado. Mire, mejor se lo voy a poner con un ejemplo. Cuenta San Alfonso María de Ligorio, y no es un caso aislado, le digo porque yo también los he conocido, casos como estos. ¿Sí? Un novicio está en la casa de formación y le viene una tentación. Entonces empieza la tentación a darle vueltas y la tentación le hace decir, mira, vete que esto no es para ti. Y entonces llega y toma su determinación, yo me voy. Bueno, mira, espera un momentito, que viene el superior, que está viajando, que viene. No, porque si hablo con él me voy a quedar. ¿Comprende? No, porque si hablo con él me voy a quedar. Sabía que era una tentación. Sabía que hablar con el superior, el director espiritual, la persona que le podía disipar esa tentación, le haría vencer la tentación.
Ese es el desprecio formal del don de la dirección espiritual que le retraería directamente de consentir la tentación. Ese es el caso. ¿Ve? Yo sé que si me voy a confesar, que si comulgo, que si hago la novena, que si hago esto, ya no voy a poder hacer el pecado. Pues no hago esto para poder pecar. Para pecar. Ese es el rechazo. ¿Ve? Esa es la malicia especial que tienen los pecados contra el Espíritu Santo. Cristo calificó de blasfemia contra el Espíritu Santo la calumnia de los fariseos, de que obraba sus milagros por virtud de Belcebú. Mateo 12. Era un pecado de refinísima malicia contra la misma luz, que trataba de destruir en su raíz los motivos de credibilidad en el Mesías. Si Jesús le está demostrando que Él es el Mesías y para demostrarle que es el Mesías hace un milagro, si ellos aceptan que Jesús ha hecho un milagro, tienen que aceptarlo como Mesías. Como no quieren aceptarlo como Mesías, es decir, como no quieren convertirse, en vez de ver la obra del Espíritu Santo obrando en Jesús, el Belcebú es quien lo ha hecho. Si éste echa a los demonios por arte de Belcebú, ese milagro, el demonio es quien se lo hace hacer. Y así pueden rechazarlo. ¿Cómo voy a rechazar a una persona que hace un milagro movido por el Espíritu Santo para demostrar una verdad? Eso no puedo rechazarlo, tengo que admitirlo. Entonces, o rechazo que lo ha hecho él con el Espíritu de Dios, o acepto lo que me dice. No hay más. La finísima malicia está en que yo, precisamente, eso que me iba a convertir, el aceptar el milagro como tal, como la acción directa del Espíritu de Dios que está obrando ahí, lo rechazo. Porque si no, tendría que aceptarlo. Aceptar a Jesús como Mesías en este caso. Fíjense que cuando Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo, hay varias veces que se dice de distintas maneras. En realidad, los pecados contra el Espíritu Santo no pueden reducirse a un número fijo y determinado. Todos aquellos que reúnan las características que acabamos de señalar pueden ser calificados como pecados contra el Espíritu Santo. Los grandes teólogos en la historia de la Iglesia han enumerado los 6 más importantes. Primero, la desesperación, entendida en todo su rigor teológico, o sea, no como simple desaliento o desánimo ante las dificultades que presenta la práctica de la virtud y la perseverancia en el estado de gracia, sino obstinada persuasión de la imposibilidad de conseguir de Dios el perdón de los pecados, la salvación eterna como consecuencia. Fue el pecado de Judas, el traidor, que se ahorcó desesperado. Miren, hay una desesperanza, hay una situación en que uno se ve que está como, es que el pecado es muy grande, es que yo estoy muy mal, etc. Y busca ayuda. Ese no ha llegado a esa desesperación. Hay el que se desespera porque ha cometido un pecado y aunque se le aconseje y se le diga, pero mira, vete a confesar, pídele a Dios, haz esto al otro. No quiere escuchar razones. Se obstina en su desesperación. Ese es. ¿Cuándo sé que está obstinado o no? Pues Judas.
Ya está, ¿ve? Judas. El que busca ayuda. Pedro se sentía muy mal, pero buscó ayuda. Judas se sentía también muy mal y no quiso buscar ninguna ayuda. Esa es la diferencia. Si hubiese buscado ayuda, hubiera encontrado lo que necesitaba para recibir el perdón de los pecados y la salvación. Pero se obstinó en no buscar, en rechazar la moción, la acción del Espíritu Santo que le llevaba a arrepentirse. Otro de los pecados que se habla contra el Espíritu Santo es la presunción, que es el pecado contrario al anterior, la desesperación. Yo ya no me puedo salvar, yo ya estoy condenado, este pecado es demasiado grande, Dios no me puede perdonar. La presunción, todo lo contrario. Se expone por exceso a la esperanza teológica. Consiste en una temeraria y excesiva confianza en la misericordia de Dios, en virtud de la cual se espera conseguir la salvación sin necesidad de arrepentirse de los pecados. Y se continúa cometiéndolos tranquilamente, sin temor alguno al castigo de Dios. Esas son las palabras, o sea, eso es lo que llevaba a decir Lutero. Peca fuertemente, pero cree más fuertemente. ¿Ve? No importa el número de los pecados, no vas a poder dejar de pecar, tú tienes que seguir pecando. ¡Peca! Pero cree más firmemente. Ese es el pecado de presunción. ¿Ve? No tiene que acudir a confesarse, no tiene que arrepentirse del pecado, no tiene que dejar de pecar, tiene que seguir haciéndolo, pero eso sí, que crea firmemente. Este es el pecado de presunción. ¿Ve? Cuando se rechaza el temor, la fe en la divina justicia, estamos rechazando lo que el Espíritu me está dando por el don de temor. Al rechazar la acción del Espíritu Santo en mí, por eso peco contra el Espíritu Santo. Tercero, la impugnación de la verdad. La verdad conocida no por simple vanidad o deseo de eludir las obligaciones que impone, sino por deliberada malicia. Es decir, hay quien sabe que hay ciertas cosas que le obligan diríamos, esto he robado, es que si voy a confesarme, me van a obligar a que devuelva lo que he robado, ¿ve? Entonces, pues mejor no me confieso, y así no tengo que devolverlo, ¿ve? Cuando no es por simple vanidad o deseo de eludir las obligaciones que impones la verdad, es que si me explican todas las cosas voy a tener que dejar de hacer cosas, pues mira, ¿ves? Todavía eso es pecado, está mal. Sino cuando se hace por deliberada malicia, que ataca los dogmas de fe suficientemente conocidos. Este ya lo sabe. Entonces, miren, eso se da el caso en aquellos que atacan la doctrina católica sabiendo que es pecado, pero es como quien dice, esto está prohibido, esto no se puede hacer. Pero mira, si lo hacemos todos, llegará el momento en que ya la Iglesia lo admita. Así es que venga, vamos a promover el aborto y que la Iglesia termine aprobándolo, porque claro, es una cosa que no se puede impedir. Pues ya todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo ve bien, todo el mundo... promovamos el aborto. ¿Para qué? Para que la Iglesia termine aceptándolo. Para que la Iglesia cambie su moral. Digo el aborto, digo el desorden sexual, digo cualquier cosa, ¿ve? Cualquier cosa. Cuando ya se hace por malicia, esa es la impugnación de la verdad conocida, la que tiene una malicia especial, porque va a tratar de hacer que
la Iglesia, el Papa, los obispos y los sacerdotes cambien la doctrina. De esta forma se desprecia el don de la fe, ofrecido misericordiosamente por el Espíritu Santo, y se peca directamente contra la misma luz divina. Cuarto, la envidia del provecho espiritual del prójimo. Entre los pecados del Espíritu Santo, la envidia del provecho espiritual del prójimo. Es uno de los pecados más satánicos que se pueden cometer, pues con él no solo se tiene envidia y tristeza del bien del hermano, la envidia produce una tristeza del bien del otro, de la santidad del otro, de los dones del otro, sino de la gracia de Dios que crece en el mundo. Dice Santo Tomás: entristecerse de la santificación del prójimo es un pecado directo contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que santifica. El Espíritu Santo es el que regala las gracias y los dones a las almas. El Espíritu Santo es el que derrama sus bendiciones y le da esos dones. Pues entristecerse de que el Espíritu Santo esté santificando a los demás, ¿ve? Porque uno quiere ser. La verdad es que no quiere ser más santo que ese. Lo que no quiere es llegar a ser santo, pero que no haya santos que le echen en cara que él no lo es. Y por eso se entristece de ver a los que tienen virtud, a los que tienen santidad, aquellos en los que el Espíritu obra con sus dones y sus gracias. Qué tremendo es esto, tengamos mucho cuidado. Eso a veces comienza por la envidia de los dones que Dios le da, que el Espíritu Santo derrama, el que tiene el don de curación, el don de lengua, el don de no sé qué, ¿ve? Y empieza una envidia, una tristeza espiritual, porque ese tiene ese don. Y empieza a querer rebajarlo, a atacarlo, a denigrarlo, a hacer que la gente crea que eso viene del demonio y que no viene de Dios. Por envidia, por envidia. Es el pecado de Satanás, a quien duele la virtud y santidad de los justos. Quinto, la obstinación en el pecado. Rechazando las inspiraciones interiores de la gracia y los dones y los sanos consejos de las personas sensatas y cristianas, no tanto para entregarse con más tranquilidad a toda clase de pecados, cuanto por refinada malicia y rebelión contra Dios. Uno puede pecar de tres maneras. Se peca por debilidad, por ignorancia o por malicia. El que peca por debilidad, si no quiere conocer, es para seguir haciendo el pecado, porque es que eso de luchar contra sus inclinaciones, es el borrachito que sabe que eso está mal, pero le puede, ¿ve? El vicio. Así es que a la borrachera, ¿ve? Y así muchos otros pecados. La ignorancia. Hay ignorancia que es culpable. Yo tengo que salir de esa ignorancia. ¿Ve? Y cuando yo digo, bueno, mejor no saber, porque si no, ¿ve? No aclaremos, no preguntemos, porque si no nos van a prohibir hacerlo. Así es que sigamos. Pero cuando se peca por malicia, es decir, hay personas que han pedido algo a Dios y no les ha concedido lo que ellos, de la manera que ellos lo pedían, lo que ellos querían. Y entonces se revuelven contra Dios. Sí, pues ahora van a hacerlo por malicia. Pecan para ofenderle. Pecan para atacarle, para vengarse, ¿ve? Para que le duela. Es la rebelión contra Dios. Es el pecado de aquellos fariseos quienes
San Esteban calificaba de duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo. ¿Ve? Estos saben lo que es correcto, pero es como decir, como tú me has hecho esto, pues ahora yo te voy a hacer esto. ¿Ve? Yo te he pedido que me cures, que me hagas esto, que a mi hijo, que el trabajo, que lo que sea. Te he pedido esto. ¿No me lo has hecho? Pues ahora, ¿ve? Duro de servir. Incircunciso de corazón. Es decir, se pone en el lugar de Dios. Yo soy el que tengo que hacer lo que Dios dice. No es Dios el que tiene que hacer lo que yo digo. Si Dios no ha hecho lo que yo le he dicho, ahora yo me pongo en el lugar de Dios y me pongo a hacer lo que ve, lo contrario de lo que Él me dice. Esto es resistir al Espíritu Santo. Sexto, la impenitencia deliberada, por la que se toma la determinación de no arrepentirse jamás de los pecados y de resistir cualquier inspiración de la gracia que pudiera impulsar al arrepentimiento. Es el más horrendo de los pecados contra el Espíritu Santo, ya que se cierra voluntariamente para siempre las puertas de la gracia. Se toma la determinación de no arrepentirse y de resistir cualquier inspiración de la gracia que les lleve al arrepentimiento. De esto no me arrepiento y no lo voy a hacer. Entonces la impenitencia deliberada que uno no quiere las gracias, no quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar consejos, no quiere nada que le lleve al arrepentimiento. A veces se dan unos odios, ¿ve? Me contaba, por cierto, un juez, no sé ahora en qué está, él llegó hasta juez, pero era un muchacho de la parroquia. Cuando lo conocí, de los grupos parroquiales, o sea, ya ha llegado a juez, fiscal y juez, que hace poco tuvo un accidente, y fíjense, tuvo un accidente, me dicen, se cayó por un precipicio, y media hora antes tuvo como una inspiración: ponte el cinturón de seguridad. Se lo puso y se quedó colgando el cinturón de seguridad, y si no hubiese sido por el cinturón se hubiera caído por un precipicio en el terrible accidente. Pues abogado, juez, fiscal, ha pasado por todos esos cargos y demás, me decía de otro compañero que también de los jóvenes de mis grupos parroquiales del principio de mi ministerio, que estaba en la cárcel, que lo habían detenido por terrorista. Y entonces me decía él, cuando me dijeron que fulanito, uno de ahí, de los grupos parroquiales, de la parroquia, sí, y que estaba allí por terrorista en la cárcel, pues él fue, como ya era abogado, y empezó a hablar con él, y qué tal, que esto tiene que ser una confusión, que no sé qué, que no sé cuánto. Dice, él estaba, que se han confundido, que te han tomado por terrorista y que tú estás aquí, y empieza a hablar con él, pero dice, el otro estaba muy duro, muy así. Y después de intentar que sí, que no, hablando con él, le responde así: pues tenía que morir. Tenía que morir. Y entonces abrió los ojos y se dio cuenta de que lo hizo, pero es esto, la impenitencia deliberada, es esa malicia. Esto es así, yo lo tengo que matar y de esto no me arrepiento, ni me voy a arrepentir. Y cuando él ya lo vio, dice, caramba, éramos compañeros en el grupo parroquial, pero uno tomó el camino de abogacía, de juez, de fiscal, todas esas cosas, de la ley, y el otro terrorista en contra de la ley. Los dos caminos bien opuestos. ¿Ve?
Este es el más horrendo de los pecados contra el Espíritu Santo, ya que se cierra voluntariamente y para siempre las puertas de la gracia. Si a la hora de la muerte, decía un infeliz apóstata, pido un sacerdote para confesarme, no me lo traigáis, es que estaré delirando. Ese pecado que uno dice, sé que esto es pecado, pero es que no me quiero arrepentir y no me traiga el sacerdote, no quiero arrepentirme, es el pecado peor. ¿Son totalmente irremisibles estos pecados? Es decir, ¿no pueden recibir el perdón? Ciertamente, todo pecado, estos 6 pecados que acabo de enumerar, los pecados contra el Espíritu Santo, pueden ser perdonados, pero hay una condición. Hay una condición. Que se arrepienta. Lo que no puede ser perdonado es un pecado que no tiene arrepentimiento. Yo de esto no me arrepiento. Ese es el que no puede ser perdonado. El pecado que no tiene arrepentimiento no puede ser perdonado, ni en esta vida ni en la otra. Ni en esta vida ni en la otra. Hay pecados que se perdonan en la otra vida, claro. ¿Ve? Los pecados veniales. ¿Ve? Hay ciertos pecados que no me llevan al infierno, pero me llevan al purgatorio. Ahí es donde se paga y es donde se perdona, en el purgatorio. Todos los pecados mortales, aun estos que son contra el Espíritu Santo, con que haya arrepentimiento, pueden ser perdonados. No hay pecado que el poder de la Iglesia no pueda perdonar. Pero para dar el perdón hay una condición. No es que el pecado no pueda ser perdonado, es que la condición es la clave para poder recibir la absolución o no. Y es el arrepentimiento. Si no está arrepentido, no puede. No es que el pecado no pueda ser perdonado, es que no tiene las condiciones necesarias para recibir la gracia del Espíritu Santo, la absolución, el perdón. Por eso no está en el pecado, está en el alma, en la condición del alma. Cuando el pecado lleva a pervertir el alma hasta el grado de no querer arrepentirse y no arrepentirse o no poder arrepentirse, ese es el pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Ni en esta vida ni en la otra. Como ese no querer arrepentirme es una decisión personal, es una consecuencia de nuestros actos. Hay ciertos pecados que van endureciendo el alma hasta que llega el momento que ya no quiere arrepentirse de ninguna de las maneras. Ni aunque se condene, te vas al infierno, pues me voy. Por toda la eternidad, pues me voy. Pero que vas a quemarte, que vas a sufrir, pues lo hago, pero no. ¿Ve? ¿Hasta dónde puede llegar la decisión del alma en ese rechazo total y absoluto del perdón de Dios? Es porque el alma ahí está. No está en el pecado, está en el alma. La condición de ser perdonado o no ser perdonado. ¿Sí? Vamos a continuar pidiéndole al Espíritu Santo que ablande nuestros corazones, que nos dé su gracia. Pero nosotros tenemos que recibir las gracias del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que colaborar. Pues pidámosle a la Santísima Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús, la colaboración, la apertura del alma, del corazón, para no cerrarnos y rechazar al Espíritu Santo.